sábado nos presentaremos en la ciudad de Garda, es un torneo a eliminación directa. Veremos qué sucede. Les mostraré cómo se hace un torneo de Italia, un típico torneo de Italia en las plazas. Estamos partiendo para la ciudad de Bandolino, en el lago de Garda. Tenemos un torneo de eliminación directa. Participan dos alumnos míos de Box on the Road, es que coordinamos el boxeo con el viaje, que es mi otra pasión, con mi furgón, con la familia. Y nada, los llevaré por toda Italia y pues, también por toda Europa. Así que no se pierdan nuestros capítulos de Box on the Road. Será muy bonito y muy educativo. Aprenderé muchas cosas de los maestros italianos, de los maestros europeos, y también aportaré algo de lo poquito que sé a ellos. Box on the Road. Vamos a llegar a la Paula. La pizzería, la buena pizza italiana, tienen que comerla también ustedes. Y mire, este es Stevenson. Mañana lo verán de día. Este es Stevenson, nuestro furgón. Entonces ahora no sabemos cómo salir al lago. Ahora vamos a preguntar aquí cómo se sale al lago. Camminare lungo lago. Perché ho visto i cancelli chiusi. Ah, ok. Quindi con questa si apre il cancello. Fantastico, grazie. Scusa, ¿qué te había dicho antes? Que necesitaba una tessera, ¿no? Aquí están los italianos, ellos se lo saben todo, ¿no? Le dije, se necesita una tessera. Ma lei ha detto che non ce l'ha data perché doveva registrarci i documenti. Adesso è attivarla, adesso è pronta. Però... Mira la cara mía. Ahora ya encontramos cómo salir del camping. Tenemos una tessera, tocamos una puerta y se abre la puerta. Porque estamos encerrados aquí, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Nada. La parte, vamos a ver el lago de noche. Estaba abierta. No, estaba abierta. Era la única abierta y nosotros tuvimos que ir a buscar la llave. Tiene mucha vida nocturna, muchos restaurantes, mucha comida, mucha cerveza. Tiene de todo, Italia es muy bonita. Los negocios abiertos hasta tarde de la noche. Ahí detrás tenemos la iglesia, el centro de la ciudad de Bandolino. Es maravilloso. Normalmente no se puede filmar. Muy fresco en el techo. Los templos en Italia son muy bellos, muy respetados. Un helado típico italiano, muy rústico. Y ella uno a las espagueti. Buen provecho. Después le digo cómo estaba el helado. El lago de Garda es uno de los lagos más grandes de Italia. Y al norte de Italia es el más grande.
Imagínense que tiene 51 kilómetros, creo, o algo más. Y una economía muy fuerte, muy desarrollada, sobre todo en el turismo. Tiene 2.800 y algo de hoteles. Imagínense, si tiene tantos hoteles, que tiene más hoteles que Cuba. Tiene más hoteles que un país. En este lago vivieron escritores famosos como Dante, grandes pintores. Hay una basilicata en la capital que es Cenzano de Garda. Hay una iglesia muy linda donde tiene muchos frescos ahí. Tiene una iglesia muy grande, muy bonita. De Cenzano de Garda es su capital. Tiene, creo que son 60.000 o 70.000 habitantes, una cosa así. Es inmenso, es inmenso. Yo he estado en varias partes de aquí en la Garda. En esta parte nunca había estado. Esta es la parte de Bardolino, donde está el famoso vino Bardolino italiano. Así que si alguno encuentra una botella con el vino Bardolino, es esa. Aquí tenemos todas estas personas que ustedes ven pasando, son o alemanes o suizos. Es un lago para gente rica. Nosotros estamos aquí por casualidad, porque tenemos un evento de boxeo, porque saben que nuestro tema es Box on the Road. Tenemos un torneo regional, la región del Véneto. Se eliminarán los 4 más fuertes por categoría, y yo tengo 2 boxeadores, uno en 60 y uno en 64 kilos. Más adelante les vamos a mostrar la location. Quería decirle algo sobre el lago, porque es verdaderamente grande. Es una cosa absurda. 50 kilómetros de lago en nuestro país, en Cuba, es prácticamente imposible. Un lago de 2 o 3 kilómetros, nosotros pensamos que estamos en el mar. ¿Mas tú eres jefe o qué tú eres aquí? ¡Cubanito! ¡Aladerío! ¡Cubanito! Les Esperi, hoy será yo seré su hóspede hoy, ¿ok? Seré su hóspede. Aquí vamos a celebrar el torneo de Esperi Boxing Fight Club. Esperi Fight Club. ¿Cómo es Cuba? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo muy bien. Este es el lugar. Hoy será Box on the Road aquí. Muy bonito, un bonito lugar, una bonita location. Será todo maravilloso. Esperemos que todo vaya bien para nuestros alumnos. Arriba del lago. Estos son aquí tenemos los hermanos de Esperi. ¡Mira! ¡Cubanito! Este es el lugar de hoy, donde vamos a hacer nuestro torneo regional. Están las personas que están trabajando para hacer posible este evento. Como que todo vaya de lo mejor. Stai riprendendo video? Saluda Box on the Road. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Pronti per la battaglia. Él es Vicio
Leonardo Vicio, uno de los maestros boxeo aquí de la región del Véneto. No, ragazzi, andiamo su ring, forza. Hoy tiene suerte porque no se encuentra conmigo. Last but not the least, li andiamo a chiamare, sono gli ultimi ad essere chiamati ma saranno i primi a combattere per la Maidomi Vicenza, Matteo Vettore, e per la Boxing Club Calenzano, David Pazzagli. Questo torneo, e allora siamo pronti per andare a chiamare quello blu, il portabandiera dei colori della pugilistica scaligera, accolto da un grande applauso Andy Johnny. Portabandiera dei colori della Cuba Box, all'angolo rosso Yuri Ruska Icaro. Poi manda il poi guardiamo i pensionati loro fino a domani. Già chiamati al centro ring i due atleti pronti per andare a vivere insieme questa prima ripresa. Vi ricordo ancora Andy Johnny, pugilistica scaligera, angolo blu, e all'angolo rosso Ruska Icaro Yuri, Cuba Box. 3 riprese da 3 minuti, arbitra il signor Lorenzo Zani. Scende la musica. Devo fermare qui. E inizia la prima ripresa. Dai. Tieni qua. Via Yuri. 1, 1, 2. Entra tu, entra. Tu, 4 colpi, vamos. Dai Yuri. 4. Adesso. Bravo. Colpisci, muoviti. 1, 2. Adesso. Bravo. Bravo, no. Yuri. Quella no, quello. Ahí, bravo. Sotto anche, sotto. Bravo. Sì. Vai che casca. Vamos, che lei presto, vamos. Su. Bravo. Dai Yuri. Muovelo. Oh, Yuri. 30. È nervoso Yuri, vai che è Nervoso, vai nervoso. che tu hai preso troppo colpi. È tuo il primo round. Vai. Ottimo. 30. Va, eccolo. Di nuovo. Ahí, 30. Tu, 10. 10. Vai Yuri, spingi. 10, ahí. Vai. Bravo. Vai. Sì, grande Yuri. Prima ripresa. Yuri. Gianni, pugilistica scaligera, angolo Grande blu. Yuri. E Yuri Ruska Icaro, angolo rosso, Cuba Box. Non ci sono vero negro. I killed that shit, man. That right there, easy, man. Yeah, I mean, give me something else, John. I'm gonna fight, man. Right. Watch this. Vedete qua. Mi permetti, gira con il gancio perché se vedi lì, gira, non restare con lui. Non farlo partire. Non puoi farlo partire. Colpisci sotto, sopra e ti muove con il gancio, ok? Vai. Qui magari era almeno. Fuori in secondi. Vai Yuri. Yuri molto bene, li sentiva.
E questo secondo incontro viene vinto ai punti dall'angolo blu Sceriffi, Arash, Cuba Box e El Ghiro. Go! You got to work! No! You got to work! You can't leave him! You can't leave him! Come on! No! Come on, keep working, keep working! Work! Come on! 20 seconds! 20 seconds! Explode! You got to explode, bro! Like that, right now! Vai! Boom! Eccolo! There you go! Again! 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 Straight! Straight punches! 1, 2! 1, 2! Straight punches! 10 seconds! Ed è questo il gong che chiude anche la terza ed ultima ripresa tra Rainel del Rosario per quanto riguarda Cuba Box e il Ghiro. E questo incontro viene vinto ai punti. Scende la musica. Scende la musica. Dall'angolo blu